Buenas tardes con todas. Señor embajador Armando Valladares, señora Karen Holohan, directora del Instituto Interamericano por la Democracia, señores y señoras funcionarios del instituto, señor Alexis Ortiz, señor coronel Mario Pazmiño, amigos y amigas presentes. La presentación de Karen me releva decirle lo que yo siento como un preámbulo antes de expresar en unas pocas palabras lo que resume mi trabajo en este importante libro. Creo que estamos aquí quienes sentimos que las libertades, que la democracia está siendo conculcada en nuestros países. Y si no hay una voz de alerta, y si no hay un grito de protesta, al menos seremos rebasados, y esas libertades que añoramos y esa democracia, como ocurre en países que ya por años sufren esa estulticia, realmente nosotros no tendremos perdón. Durante la campaña para las elecciones presidenciales del 2006, la principal propuesta del candidato Rafael Correa fue que, de ganar las elecciones, el primer día de su gobierno llamaría a consulta popular para instalar una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución y reforme la estructura del Estado, incluyendo la disolución del Congreso. Esto le valió la victoria en noviembre de ese año. El día de la posesión de Correa, el 15 de enero de 2007, es decir, van a ser 9 años. Su decreto ejecutivo 002 fue llamar a la consulta prometida, tras varios conflictos con el Congreso que incluyó la destitución de 57 diputados que se oponían a la constituyente por parte del Tribunal Supremo Electoral. Este organismo electoral llamó a consulta. Para todos los ecuatorianos, la propuesta del presidente Correa de llamar al pueblo y a votar por una asamblea constituyente a fin de elaborar una nueva constitución creó expectativas. Los militares no podían ser la excepción. Las autoridades militares presentaron las propuestas de cambio que, según su criterio, debían ir en la nueva constitución. Sin embargo, no fueron escuchadas y primó el criterio de la mayoría, manejada por el gobierno al interior de la Asamblea Constituyente. En la nueva constitución llamada de Montecristi del 2008, que nos rige actualmente, no se consideró el concepto de fuerza pública, es decir, Fuerzas Armadas y Policía, estableciéndose misiones específicas para cada una de estas. El artículo 158 de la actual Constitución dice, comillas, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, cierra comillas, y que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Privativa, según la Real Academia Española de la Lengua, quiere decir propio y peculiar, singularmente de alguien o de algo y no de otro. Los artículos 164 y 165 señalan que el presidente, una vez que haya declarado el estado de excepción, podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en el caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Luego del 30 de septiembre de 2010, que la revuelta policial, los militares se han visto obligados a cumplir actividades policiales, es decir, control delincuencial y del narcotráfico, que no les corresponde y por lo cuales corren el riesgo de ser desprestigiados. Además, su preparación, entrenamiento, equipo y armamento están diseñados para cumplir misiones militares claramente señaladas en la Constitución. Sin embargo, ahora están cumpliendo tareas que les corresponde a la Policía Nacional. Opiniones de especialistas del país y del exterior han manifestado lo peligroso que resulta utilizar a los militares en misiones ajenas a su formación y han señalado las malas experiencias y magros resultados en otros países. Todos los esfuerzos
deben ser direccionados a la policía que se fortalezca y cumpla su misión fundamental. El concepto de que la fuerza pública se debe al Estado, que constaba en la anterior Constitución, se suprimió en la nueva, quedando en el aire varias interrogantes. ¿Con qué fines fue suprimido? ¿Acaso se deben al gobierno de turno y su programa político? Considero que esta calculada omisión es sumamente peligrosa, teniendo presente lo que ocurre en Venezuela, país con el que nuestro gobierno mantiene una afinidad ideológica, desde que estaba en el poder el fallecido presidente Hugo Chávez y ahora con el cuestionado mandatario Nicolás Maduro. La Constitución de Venezuela, artículo 328, dice: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. El mandato constitucional es clarísimo, pero la realidad es totalmente diferente. Basta recordar las palabras del entonces comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, general Henry Rangel, luego presidente y ahora gobernador de uno de los estados. En el 2010 dijo que los militares no aceptarían una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2012. El ejército venezolano, comillas, no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país. Un hipotético gobierno de oposición a partir del 2012 sería vender el país. Eso no lo va a aceptar la Fuerza Armada, cierra comillas. La influencia del socialismo del siglo XXI, que puede resultar perniciosa para nuestro país y obviamente para nuestras Fuerzas Armadas, es la adhesión a la organización llamada Alianza Bolivariana por las Américas, conocida como ALBA, creada en el 2004 por Cuba y Venezuela para contraponerse al Área de Libre Comercio de las Américas, a ALCA. Otra iniciativa de los gobiernos de la región y Estados Unidos. La ALBA está compuesta además de Cuba y Venezuela, por Nicaragua, Bolivia y Ecuador, y por 3 microestados anglófonos de las Antillas, Antigua y Barbados, Dominica y San Vicente y las Granadinas, ajenas a nuestra idiosincrasia. Países que, a decir de sus gobernantes, van camino a erradicar sus procesos políticos, o mejor dicho, sus revoluciones, con una carga ideológica extrema. De la radicalización de Marras no se libra ninguna institución del Estado. La militar es una de las damnificadas en este extraño proceso. La politización de los militares venezolanos es el ejemplo más palpable. El grito emblemático de patria, socialismo o muerte lo dice todo. En Bolivia, la instrumentalización de los mandos en todos los niveles de la escala jerárquica por parte del jefe del Estado es sentida permanentemente. En Nicaragua, donde el rehecho ejército sandinista se encuentra en una disyuntiva entre ser un ejército profesional o milicias al servicio directo del presidente Ortega, que ha inaugurado un neosomocismo al perpetuarse en el poder. La cabeza visible del ALBA ha sido en vida Hugo Chávez. Entre sus incansables viajes visitó Siria. Con el dictador Bashar al-Assad firmó un acta de integración de esta nación árabe como miembro aliado del ALBA. Además invitó a Vietnam como observador. País asiático extraña nuestra cultura e idiosincrasia. El 31 de mayo del 2011 en Bolivia se inauguró la Escuela Militar del ALBA. Esta escuela fue inaugurada por el presidente Evo Morales y como invitado especial asistió el ministro de Defensa iraní, Ahmad Bahidi, que es acusado por la Fiscalía Argentina de estar involucrado en el ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, en que murieron 85 personas. Se ha dicho que la Escuela Militar del ALBA se regirá por una doctrina antiimperialista y socialista y que constituirá una nueva identidad regional. No hace falta mayor análisis para saber
que la formación de los militares que asistan a los cursos en esta escuela tenga un sesgo ideológico de extrema izquierda y que será altamente politizado. Con toda seguridad, ahí estarán para impartir su doctrina instructores cubanos, venezolanos, nicaragüenses, iraníes, etcétera, etcétera. Para concluir, vale la pena recordar lo que piensan los miembros del Foro de Sao Paulo, que las Fuerzas Armadas latinoamericanas, tal como están concebidas en la actualidad, deben ser destruidas o transformadas en milicias populares para que sirvan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de garantizar la permanencia en el poder de los gobiernos totalitarios de izquierda. Muchas gracias.